El retrovisor, con Santiago Martínez. Pues si nos metemos en el mundo de los coches, Santiago Martínez. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del Citroën en 2 caballos. Fíjate que me lo había pedido mucha gente. ¿Cuándo habláis del 2 caballos? Bueno, pues lo hacemos hoy porque además este año se cumplen 75 años, ¿verdad? Citroën quería conquistar a la clase trabajadora francesa y de esta forma nace este proyecto. Sí, efectivamente. Bueno, el 75 aniversario lo celebraremos en octubre, pero bueno, estamos en año ya de ir calentando motores e ir celebrando el 75 aniversario. Sí, efectivamente, lo que pretendía Citroën era movilizar un poco a la clase media, al entorno rural francés, porque hasta ese momento, en los años 30, pues Francia era un país fundamentalmente rural. Entonces decidieron crear un vehículo pues muy básico, muy minimalista, que fuera económico, de bajo mantenimiento, fácil de conducir. Y es así que en el año 35, cuando fallece casualmente André Citroën, el fundador de la marca, en absoluta bancarrota, se desarrolla este proyecto, digamos un poco bajo el lema de un paraguas sobre 4 ruedas, lo cual nos da una idea de las pretensiones del modelo, de ser un modelo pues muy económico, es decir, ser la mínima cantidad de coche posible para una inmensa cantidad de gente, tanto en la ciudad como sobre todo en el campo, ¿no? Un coche, por lo tanto, sencillo, que fuera barato y que pudiera comprar mucha gente. ¿Cuáles eran sus características? Pues lo que resulta muy curioso es, por ejemplo, digamos, los requisitos que propuso los nuevos dueños de Citroën, la familia Michelin, en su desarrollo, ¿no? Fundamentalmente propusieron, o siempre se ha dicho, ha pasado así a la historia, 4 condiciones: que fuese capaz de transportar 2 personas y 50 kilos, el equivalente un poco a 2 sacos de patatas o a un barril de vino, que tuviera una velocidad máxima de 60 kilómetros hora, que el consumo de combustible fuera en torno a los 3 litros cada 100 kilómetros y que la suspensión fuera lo suficientemente apta para circular por los caminos y que se pudiera transportar una cesta de huevos sin que ningún huevo resultase afectado tras circular por un camino accidentado. Eran un poco los requisitos básicos que, bueno, más o menos se llegaron a cumplir, ¿no? Sí, se llegaron a cumplir. Lo que pasa es que, bueno, fue una historia un tanto accidentada, en el sentido de que en el año 39 estaba ya previsto su comercialización, su puesta de largo en el Salón de París a finales de ese año, pero por el medio estalla la guerra. En el año 40 Alemania invade Francia y lo que hacen los responsables de Citroën es, de alguna manera, esconder los prototipos que ya estaban creados de este modelo a la espera de tiempos mejores, a que se fueran los nazis, ¿no? Y fue así realmente. En el año, bueno, acabada la Segunda Guerra Mundial, hay que esperar hasta el año 48, hasta que 9 años después de lo previsto, el coche se presenta en el Salón de París en octubre del 48, de ahí que estemos en esa efemérides que comentamos. Bueno, se presenta, por lo tanto, en ese año 1948 en España. ¿Cuándo llega el 2 caballos a España y cómo es su fabricación en España? Pues en España tenemos que esperar exactamente 10 años más. Citroën decide expandirse, digamos, de alguna manera por el norte de África y por el propio mercado español, y establece una fábrica aquí en Vigo, que es la fábrica de Balaídos, que sigue fabricando modelos del grupo PSA o de Stellantis, y en el año 58 ya se fabrican las primeras unidades del 2 caballos. Principalmente se fabrican furgonetas y bueno, como curiosidad, la primera partida de 25 unidades fabricadas del modelo furgoneta se venden a Marruecos. Y ya ese mismo año está, digamos, bueno, reconocido en documentos que se fabrican también las primeras berlinas, o sea, las primeras unidades digamos, de turismo, que sí que es cierto que comienzan en el año 61 su producción masiva. Es decir, tienen que pasar 3 años hasta que las berlinas realmente empiezan a fabricarse, bueno, en serie o en grandes cantidades al menos. ¿Durante cuántos años se estuvo fabricando el 2 caballos y cómo fue su evolución? Porque hubo cambios, ¿verdad? Desde el primer modelo que sale en 1948, luego se van aplicando distintos cambios. Sí.
Claro, tener en cuenta, por ejemplo, tened en cuenta que el primer modelo, el que se presenta en el Salón de París en el año 48, tiene una cilindrada exactamente de 375 centímetros cúbicos, es decir, sería prácticamente una moto. Daba 9 caballos, la velocidad era 65 kilómetros hora y el consumo estaba en torno a 5 litros a los 100, ¿no? Ese es el modelo básico. Y a partir de ahí, como dices, pues se va aumentando progresivamente la cilindrada hasta los 600 centímetros cúbicos, que fue la máxima cilindrada que alcanzó. Y en España, cuando llega, ya es algo más potente, estamos hablando de 12 caballos y medio, pero bueno, vemos que son cifras absolutamente modestas. Siempre fue un coche que destacó más por ser un coche fiable, un coche pues que no le asustaban para nada meterse pues, por cualquier tipo de camino, pero lógicamente las prestaciones no eran su fuerte. Y efectivamente el modelo fue evolucionando hasta que, adoptando siempre pequeños cambios, el esquema básico se mantuvo, es decir, era un coche de tracción delantera, solo 2 cilindros refrigerados por aire y, bueno, por citar un dato a nivel curioso de España, aquí se fabricaron en el año 65 unas 80 unidades de un modelo que se llamaba el Sáhara, que era una versión que tenía 2 motores, uno delante y otro detrás, con lo cual era una especie de 4x4 que fundamentalmente usó la Guardia Civil, ¿no? Y el modelo sigue fabricándose aproximadamente hasta el año 84 en España, en la factoría de Vigo, y se totalizan unos 280.000 unidades. Lo que pasa es que después el propio modelo sigue fabricándose en otros mercados hasta el año 90. Concretamente en verano del año 90 sale la última unidad de la factoría hace muy poquito. Muy poquito, es que fue un modelo que estuvo pues desde el año 48 hasta el 90, pues 40 y tantos años, y con no demasiados cambios, porque bueno, los cambios fueron un poco de ir adaptándose a lo que la normativa iba exigiendo, o pues a nivel de equipamiento, pero bueno, siempre tuvo un poco el esquema básico de ingeniería siempre fue el mismo, siempre fue un modelo muy minimalista. Podía haber sido diseñado por cualquier pues, integrante de la Bauhaus o por Le Corbusier, o sea, era un coche absolutamente genial en ese sentido, porque era minimalismo puro, ¿no? Los asientos estaban, en las primeras unidades eran como una especie de hamaca. Tenía bueno, era casi como un helicóptero por dentro, en el sentido de muy pocos mandos, todo muy racional. Luego, sin embargo, se hicieron algunas versiones de lujo. Bueno, tuvimos los descapotables, ¿no? Sí. Y luego alguna versión más lujosa en cuanto a interiores, tapicería. Sí, efectivamente, con el paso del tiempo fueron adoptando otros elementos, asientos más cómodos, se fue modificando, por ejemplo, el salpicadero. Se fueron adoptando, bueno, varió un poco su forma, porque los primeros tenían solo 4 ventanillas laterales, después incluye una tercera, que son los típicos que solemos ver. Entonces, bueno, se fueron haciendo pequeños retoques, pero bueno, sin perder un poco la esencia del coche, que era minimalismo puro. Lo que sí que tuvo fueron una serie de discípulos, como el Méhari, que es un coche pues con carrocería plástica, muy típico de las zonas costeras, y el Ami, que fue un derivado pues también como más señorial, y después el propio Dian, que también se fabricó aquí en España, que era, digamos, una especie de 2 caballos más sofisticado, con una estética ya más moderna, pero quizás más, bueno, un tanto bizarra también, y con el añadido de contar con una quinta puerta, que los 2 caballos nunca tuvieron, ¿no? Entonces digamos que fue un coche que no solo se fabricó mucho, porque superó los 5 millones de unidades en total, contando las furgonetas, sino que además dejó una estela de seguidores que tampoco lo fueron tanto, porque el Dian, que fue el modelo que digo que intentó de alguna manera sustituirlo, acabó siendo sustituido a su vez por el 2 caballos, es decir, o sea, el sustituto, digamos, murió antes que el propio modelo original, que como digo llega hasta el año 90. Sí, con el 2 caballos pasa algo similar a lo que comentamos con el 600, ¿no? Que tiene ahí como gente que le encanta. Claro, es que fue un coche que ya digo, estaba destinado un poco a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues lo mismo podía ser un coche que comprase una persona para circular por el centro de París, que un agricultor en Cáceres. Entonces, bueno, pues fue un coche de esos coches mundiales que triunfan
allá por donde van. Y bueno, en España lo hizo. En España pues estuvo eso desde el año 58, bueno, realmente desde el 61 hasta el 84, ininterrumpidamente fabricándose y bueno, con cifras razonables siempre de ventas. Digamos que tampoco tuvo un rival hasta que llegó el 4. El Renault 4, digamos, era una especie de copia mejorada del 2 caballos. Y bueno, en el año 58 o 61, cuando llega a España, pues prácticamente lo más parecido es un 600, pero eran coches totalmente opuestos, ¿no? Por concepción técnica, el 600 era más pequeño, solo 2 puertas. Y bueno, fue un coche, digamos, que tuvo siempre un mercado muy fiel, una clientela muy fiel, y por eso siempre triunfó. Entonces triunfó también en aquel mayo del 68, fue un poco el estandarte de la Francia, un poco que reivindicaba pues más libertad a finales de los 60. O sea que fue un coche, claro, protagonizó muchos muchísimas momentos cosas históricos, ¿no? a lo largo de su vida, claro. Pues interesantísimo. El Citroën 2 caballos hoy en el retrovisor. Santiago Martínez, muchísimas gracias. A vosotros, un placer.